Qué alegría juntos recibir las bendiciones de Dios a través del estudio de su palabra. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, motivo de gozo, de alegría inmensa estar junto a ustedes de la mano de Dios. Lección número 8. Gigantes de la fe, Josué y Caleb. Desde el momento en que nacemos, los seres humanos somos fuertemente impactados y moldeados por el poder del ejemplo. Aprendemos a hacer la mayoría de las cosas de nuestra vida, como caminar, por ejemplo, hablar y expresar nuestras emociones, como lo hacemos imitando a quienes nos rodean, inicialmente a nuestros padres y gente más cercana. Más adelante, cuando nos convertimos en adultos, seguimos imitando modelos, aunque muchas veces no sean perfectos. Pero sabes que podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales de muchos hombres y mujeres que aparecen en la Biblia y que por sus actos llegaron a convertirse en gigantes de la fe. Caleb y Josué son dos muy buenos ejemplos de que podemos tener nosotros algunas referencias en nuestra vida para nuestro correcto caminar cristiano. Ellos tuvieron vidas muy agitadas. Por un tiempo fueron esclavos en Egipto. Al inicio de su edad adulta fueron testigos de la poderosa liberación hecha por Dios. Luego, por un buen tiempo, tuvieron que peregrinar por el desierto. Y ya en su vejez cruzaron el río Jordán para comenzar a poseer la tierra prometida. Todas estas experiencias marcaron la vida y carácter de estos dos extraordinarios siervos de Dios. Son ejemplo de fe, coraje, compromiso y perseverancia. Su legado continúa hoy y puede inspirarnos a nosotros a confiar en Dios en medio de las situaciones más complejas. Fidelidad. El nombre de Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, que al español se traduce como perro. Pero esta palabra aparece en el Antiguo Testamento siempre en un contexto negativo. Sin embargo, se utiliza en cartas e himnos extrabíblicos para expresar el valor, la tenacidad y la fidelidad de un siervo para con su amo. En ese sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable al Señor su Dios. Siempre se mostró dispuesto a hacer y a decir lo que era correcto. Por ejemplo, cuando dio su informe que era junto a José contrario a lo que hizo el resto, lo que generó que los amenazaran hasta con apedrearlos. Pero esas amenazas no hicieron que cambiaran su posición, ni tampoco se cambiara su confianza en Dios. Es por eso que el nombre de Josué y Caleb no pasaron al olvido. A diferencia de los otros 10 espías que fueron enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán, ellos fueron olvidados porque sus nombres no eran dignos de ser recordados. El informe que trajeron describía la tierra prometida como una tierra que efectivamente, como había dicho el Señor, fluía leche y miel. Vieron, y no solamente vieron, trajeron los abundantes frutos de esa tierra, pero ellos decían que era imposible llegar a conquistarla. Esos 10 espías negativos se veían a sí mismos como langostas en comparación con los gigantes que habitaban algunas regiones de la tierra prometida. En consecuencia, sus corazones se llenaron de miedo, de temor ante las grandes murallas que parecían inexpugnables de las ciudades fortificadas que habían en Canaán. Pero, mis apreciados, Caleb dio un informe positivo, tomó la iniciativa al presentar una visión llena de fe. Estaba dispuesto a defender lo que sabía que era correcto a pesar de la oposición. Caleb fue el primero en expresar su confianza en que con la ayuda de Dios podrían conquistar la tierra prometida. Mientras que los otros espías se dejaron invadir por un espíritu de temor, Caleb y Josué se mantuvieron con un espíritu diferente. Como dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dame ese monte. Caleb pidió permiso a Josué para heredar el monte Hebrón. En Josué capítulo 14, versículo 12 dice: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Caleb nunca olvidó la promesa que el Señor le había hecho por medio de Moisés, que entraría en la tierra que habían pisado sus pies. Haciendo memoria del informe que presentó acerca de la tierra, con su convicción profunda de fe 40 años antes, su informe se centraba en que con la ayuda de Dios ellos podrían conquistar la tierra.
Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. La frase hebrea traducida como yo cumplí siguiendo al Señor, que está en Josué 14:8, significa literalmente mi corazón estaba lleno siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y también a la cantidad de tierra que estuviesen dispuestos a pisar por fe y a conquistar. Las promesas de Dios no se cumplen automáticamente, es decir, requieren nuestro compromiso y acciones en las cuales se manifieste seguridad y convicción en las promesas de Dios. Aunque Caleb hubiese podido buscar un lugar más fácil de acceso, pero Caleb no hizo esto. Caleb mismo declaró la razón de la elección de ese monte. Este guerrero de Dios quería conquistar uno de los lugares de más dificultad para conquistar en Canaán. ¿Pero por qué haría eso? En todo su peregrinar, habría aprendido a ver todo desde la perspectiva de la fe. Probablemente su decisión podría tener 3 objetivos. 1, inspirar la fe para las nuevas generaciones. 2, dejar claro que la generación anterior estaba equivocada. Y en tercera instancia, buscar una nueva oportunidad para que el nombre de Dios fuese exaltado. Incluso a la edad de 85 años seguía siendo un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de personas cuyos corazones están totalmente dedicados a Él y a su causa. El poder del ejemplo. En el capítulo 26 de Josué, Caleb ofrece a Acsa, su hija, en matrimonio a quien conquiste la ciudad de Debir. Otoniel aceptó el desafío y conquistó esta ciudad. Él recibió a Acsa por esposa. Esta historia es importante porque muestra que la siguiente generación de israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe, Caleb y Josué. A medida que la generación mayor concluía su ministerio, el Señor comenzaba a levantar una nueva generación que estaría dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para su pueblo. Alentada por su esposo, Acsa muestra la misma fe y resolución que había mostrado su padre cuando pidió a Josué y le dijo, dame la región de la montaña. Con esta muestra de determinación y audacia, Acsa continúa la línea de ejemplo de Caleb en el cumplimiento de la promesa de poseer la tierra. Recordemos que la tierra es un regalo de Dios para Israel, pero éste debía tomar posesión de ella reclamando las promesas del Señor con fe y con valentía. Lo mismo pasa en tu vida y en la mía. Reclamemos las promesas de Dios, avancemos sin temor. La tarea de pasar la antorcha de la fe a la siguiente generación es de suma importancia para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Pidamos la dirección de Dios para superar los desafíos que implican transmitir la fe a la próxima generación y ayudemos a los jóvenes a aprovechar cada una de las oportunidades que tienen en su mano para servir a Dios. También hablábamos esta semana de un héroe humilde. José fue el último en recibir su porción en la tierra. Después de distribuir la tierra entre las tribus de Israel, ahora era el momento de que el pueblo de Israel le entregara a Josué la parte que le correspondía. El nombre de la ciudad que recibió Josué puede traducirse como la porción sobrante o el territorio restante. Josué vivió para la gloria de Dios, dio énfasis a lo verdaderamente importante, aprendió de sus errores. Luego de la muerte de Moisés, Josué era todavía un líder en formación. Aprender a ser un líder puede ser un proceso de toda una vida. La vida de estos 2 gigantes son un claro ejemplo de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. También hablábamos de transformados por la contemplación. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Contemplar el ejemplo de vida de los grandes seres de la fe es esencial, mis apreciados, para nuestro crecimiento espiritual. Pero por encima de esos ejemplos humanos, nuestro ejemplo supremo, nunca lo olvidemos, es Jesucristo. Nuestra guía debe ser su vida y sus enseñanzas. Y ojalá también nuestro ejemplo personal pueda ser de bendición a los que nos rodean y a las generaciones que vienen tras nosotros.
En resumen, podemos decir que Dios nos ayude, mis apreciados, a tener una fidelidad como la que mostró Josué y como la que mostró Caleb. Una fe que tenga su seguridad en las promesas de Dios. Las promesas de Dios están para nosotros, pero debemos hacer nuestra parte para ir a conquistar todo lo que Él tiene para nosotros. Que todo lo que hagas busque siempre engrandecer y llevar alabanza al nombre de Dios. Y contemplemos a Cristo y busquemos ser lo más semejantes que podamos a Él. Vamos a orar. Buen Dios, gracias. Gracias por aquellos ejemplos que hay en la Biblia de hombres y mujeres fieles a ti. Uno de esos ejemplos lo vimos hoy, Josué y Caleb. Hombres dispuestos a hacer lo correcto, a mantenerse fieles, a mirar las cosas desde la óptica de Dios. Señor, gracias por este ejemplo. Permítenos ahora nosotros imitarlo, pero sobre todo, permítenos mirar a Jesucristo, contemplarlo diariamente y que ojalá de tanto contemplarlo nos convirtamos en personas semejantes a Él y con nuestro ejemplo podamos impactar la vida de los que nos rodean. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo inmenso, que Dios te bendiga, que podamos ir a hacer luz y te espero en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.